Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos ustedes, amigos y amigas de Tras las Rejas, en este programa de Éxito Radio y Éxito TV.net, y que se va a hacer replicado en varios de los medios del grupo GIF. Este es red de medios alternativos que nos ayudan enormemente a conocer la verdad y sobre todo una calidad de información que se hace con muchísimo cariño para cada uno de ustedes. Como vimos al inicio del programa, estamos hablando hoy de lo que se llama la crisis de Conti. Y esta crisis de Conti, pues queremos tocarla a prácticamente 6 meses después, desde que nos dimos cuenta de esto desde abril del año 2022, algo que es muy reciente, pero que extrañamente se ha quedado en el silencio. Y ese silencio queremos retomarlo porque es importante, porque estábamos hablando de una crisis que se habló hasta de un estado de emergencia y que implicó la vulneración de los datos de los costarricenses, prácticamente un colapso en el tema de Hacienda, afectaciones en el área de salud, entre otras instituciones que han tenido el problema. Inclusive la semana pasada, hace pocas horas, inclusive han comunicado de ataques supuestamente a la municipalidad de Belén y que estos están viniendo de un grupo en España, que están identificándolo en España. Bueno, vamos a hablar mucho de ciberseguridad y trajimos, estamos realmente muy gratos con la presencia del señor Antonio Fernández, es un ingeniero informático, él tiene una revista llamada Doxa, en la cual les recomendamos que lo busquen, y por supuesto que él ya antes ha hecho una serie de posicionamientos sobre la situación de Conti. Vamos a conversar con él para aprender todos juntos. Vimos en un primer video lo que es la definición del ransomware, que es esta forma o esta estructura, pero lo vamos a continuar con él para que todos entendamos en un lenguaje llano y comprensible para todos, que es la crisis que hoy vivimos. Preste atención. Costa Rica está en una situación, lo dijo el señor presidente en un video que también vamos a presentar de aquí a poco, que estamos en una situación de guerra, guerra cibernética. Vamos entonces a entenderlo justamente con aquí el profesional don Antonio en dos partes de este programa. Primero, vamos a ver eso, vamos a ver una serie de videos para entender la connotación de lo que vive Costa Rica, lo que vivió en su momento, cómo se manejó la crisis y la cuestión ahorita es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque no entendemos, no ha habido una posición formal, un informe que podamos entender quiénes son, cómo fueron, qué hicieron, etcétera. No hay ni siquiera un recuento de los daños. En algunas instituciones no hemos entendido realmente qué fue lo que realmente se perdió y qué fue lo que realmente se dañó. Entonces, todo eso lo vamos a conversar hoy con don Antonio, aquí en Tras las Rejas. Presten atención porque este tema se las trae. Es algo que no va a ser la primera vez, es un hecho. Ese tipo de cosas están ocurriendo en el mundo. Estamos en la sociedad de la información, estamos en la revolución tecnológica. Obviamente ha cambiado los paradigmas y por supuesto, este tipo de cosas, el acceso a los datos representan grandes intereses detrás. Bueno, vamos a comenzar con don Antonio. Un gusto, Antonio. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a este programa. A usted más bien por acompañarnos aquí en Tras las Rejas en Éxito Radio y Éxito TV.net. Don Antonio, cuéntenos, ¿qué es un ransomware y cómo funciona? Y en el caso específico de Costa Rica, dada su profesión, su oficio y obviamente su trayectoria, ¿usted nos puede explicar qué fue a grandes luces lo que sucedió? Claro, con mucho gusto. Bueno, lamentablemente, después de todo lo que usted nos estuvo contando, que era interesante saber qué había ocurrido con ese caso, la información que tenemos a mano hoy en día, los costarricenses y hasta los ingenieros informáticos, no es muy diferente a la que teníamos cuando estaba sucediendo el ataque. Lo anterior se debe a que no se ha publicado mucha información. Yo ya envié un correo electrónico al Ministerio de Hacienda para preguntarle cuál fue el daño que ellos sufrieron y cómo lo recuperaron, porque esto no se ha hecho público. Y por más que uno sepa sobre ransomware y todo ese tipo de ataques, si no te dan información, si uno no tiene acceso a los servidores de Hacienda, que en el caso de los que estamos en el sector privado no lo tenemos, es muy difícil, ¿verdad? Ponerse a decir, esto fue lo que pasó, esto fue lo que pasó, hay que tener un informe. Entonces ya lo solicité al Ministerio de Hacienda y ellos tendrán 10 días hábiles para contestarme. Si no me responden, entonces tendría que presentar un recurso de amparo para que me brinden la información.
Y esto fue motivado por la entrevista tuya, porque me recordaste del ataque Conti que quedó, como bien dice, en silencio, ¿verdad? Se hizo mucho ruido en el momento, pero luego no sabemos qué pasó. Sobre la primera pregunta que me hiciste, que qué es un ransomware, bueno, ya habíamos explicado en otra intervención que tuve ahí con Gerardo Ledesma, que el ransomware es un tipo de malware, es decir, es software malicioso que aprovecha vulnerabilidades del sistema operativo de una aplicación para causar daño. En el caso particular del ransomware, lo que hace se le conoce como el software de secuestro. Lo que hace es generarle al usuario una inscripción de todos sus datos o parte de los datos y le cobra una recompensa a cambio de recuperarlos. Es decir, en este momento lo que pasó en Hacienda es que toda la información que tenía el Ministerio de Hacienda que fue afectada por el ataque Conti fue encriptada. Entonces, esa información, si no estaba respaldada en otro servidor de respaldo, la tenían encriptada, es decir, guardada de una forma que solamente la persona que conociera cómo desencriptarla la podía recuperar. Y los delincuentes lo que estaban pidiendo era un rescate de algunos millones de dólares para devolverle al Ministerio de Hacienda toda la normalidad. El gobierno de Costa Rica nunca pagó y parte del ataque de ransomware consiste en hacer presión psicológica. Entonces, en lo que se conoce como Darknet, ¿verdad? Que no es otra cosa que una red a la cual solamente se ingresa mediante lo que se conoce como The Onion Router o Tor, el proyecto Tor, que lo que hace es tener un proxy. ¿Qué es un proxy? Bueno, cuando usted se conecta a Internet, usted lo hace a través de su router, el router de su casa. En el caso de Tor, lo que hacen es crear una red de replicadores, y entonces su información, en vez de pasar directamente de su computadora a un servidor, pasa por un montón de nodos de la red Tor para que usted tenga cierto anonimato. Entonces, al final, los miembros de este proyecto se comprometen a no revelar por dónde está pasando la información. La van roteando por varias zonas hasta que al final llega al destino final, que es un servidor hosteado en Tor. A eso se le conoce como la Darknet o web oscura. Estos delincuentes publicaron una amenaza en esa red oscura que se le hizo eco en redes sociales. Por ejemplo, en Twitter había una cuenta que iba publicando las amenazas que hacía este grupo. Y ellos le daban un tiempo límite al gobierno para pagar o empezar a vender estos datos. La postura del gobierno fue ignorar las amenazas, dejar que pasara lo que tenía que pasar, y ellos se tomaron su tiempo, pero lograron restablecer los sistemas de Hacienda y el sistema de aduanas, que fueron dos de los sistemas más afectados. Después se habló ahí de otro ataque a la Caja Costarricense de Seguro Social, que se resolvió en un tiempo mucho más expedito, más rápido. ¿Verdad? Los servidores de Hacienda estuvieron varias semanas, si no un mes, si no me equivoco, abajo. Y esa información que los delincuentes capturaron, pues ahí la tienen ellos, si es que realmente la tienen. En el momento que esto sucedió, nosotros dijimos que no estábamos seguros de qué se trataba todo esto, porque el gobierno no había dado mucha información. Lo que había era incertidumbre porque este ataque se dio en el cambio de gobierno. Entonces, había una teoría de que pudieron haber sido funcionarios del gobierno saliente que aprovecharon que ya se iban para cooperar con delincuentes informáticos y generarle caos al gobierno entrante y al mismo tiempo destruir información. Lamentablemente no sabemos cuál fue exactamente la información que secuestraron estos delincuentes, si fueron todas las bases de datos del Ministerio de Hacienda o si fue parte de la información que ellos tenían. Si fuera toda la información de Hacienda, pues ¿qué tienen los delincuentes? La información de los contribuyentes, ¿verdad? Ahí todas las facturas electrónicas que se generan quedan almacenadas en las bases de datos del Ministerio de Hacienda. Entonces los delincuentes podrían tener toda esta información, hasta se podría saber cuáles son los hábitos de consumo de los costarricenses, porque si usted recibe una factura electrónica, ahí le quedó lo que usted compró. Con esta información en manos de delincuentes la pueden utilizar para hacer estafas informáticas, llamar a un cliente y decirle, mira, usted compró en tal lado, tenemos tal y tal situación. Entonces ahí empiezan a hacer ingeniería social para realizar estafas, y además de eso pueden conocer hábitos de consumo. Como te dije, lamentablemente no sé exactamente si fue parte o la totalidad de información la que secuestraron estos delincuentes. El gobierno nunca dio cuentas, ya la estamos solicitando para ver si ellos nos pueden informar qué fue lo que pasó.
Antes de ese programa, yo hice una consulta con personas, informáticos, colegas que trabajan o tienen relación con el sector público y lo que me indicaron es que en general el gobierno no tiene nada, no tiene nada de expertise en lo que es informática, que ellos recurren a terceras empresas contratadas por los gobiernos para que les hagan estos trabajos. Entonces, posiblemente haya una empresa privada que está contratada por el gobierno para manejar todo el tema de almacenamiento y de ciberseguridad. Eso también lo pregunté en el correo electrónico que le envié al Ministerio de Hacienda. En este momento desconozco, pero apenas tengo información, me comprometo a compartirla en mi revista y con ustedes que me están haciendo la entrevista, con mucho gusto. No sé si está Perfecto. todo claro o Va- faltó algo que mencionara. Eso sería la respuesta que te tengo que dar. Claro, más bien, muchas gracias. Vamos a ver algunos temas para puntualizarlos para que la gente entienda, porque yo le pedí justamente al ingeniero Antonio que me ayudara haciendo un lenguaje lo más simple para que la persona que pues a lo mejor no conoce ni siquiera cómo usar el teléfono celular nos entienda, ¿verdad? Porque es obvio que es algo que nos interesa a todos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hacen este tipo de malware o programa negativo, como quieran llamarlo, o hecho con files no positivos, pongámoslo así en jerga popular? Es un programa pirata que usted le trata de robar la información mediante la encriptación. ¿Qué quiere decir esto? Que le ponen como un sello en su información y usted no puede accesarla aunque la tenga en su computadora porque está cubierta esta protección con un código que solo lo sabe el que le puso el sello. Así, a grandes rasgos. El problema es que toda esa información pasa a manos de un tercero que se da cuenta de todas sus intimidades, pongámoslo así. En ese sentido, lo peligroso en el tema de Hacienda es que están en la información de todos los contribuyentes, la gente de mucho dinero de este país, los grandes empresarios de este país, los profesionales independientes, etcétera. Todo el mundo está sujeto a una vulnerabilidad de sus datos, en donde ustedes saben que ahora con la factura digital, a usted le conocen en dónde está pasando, cuánto está comprando, cuál es el volumen de compras, los locales comerciales con los que usted pasa, y obviamente ese tipo de información en manos de otro tipo de delincuencia, pues obviamente podría suscitar todo tipo de desastres a nivel de derecho penal. Realmente es una amenaza enorme para la ciudadanía ese tipo de información en la calle. ¿Qué es lo que habló él y que me interesa que también lo entendamos? Es que el gobierno, así a grandes rasgos, lo que da la impresión es que no está manejando la crisis con sus propios funcionarios, sino que está manejándolo a través de terceros, a través de compañías, a través de consultores. Y ahí obviamente a uno le entra la duda, quiénes son, cómo son, y cuidado y no están parte dentro de la misma situación, ¿verdad? Todo esto ha surgido una serie de perspicacias y dudas que todos nos preocupamos, obviamente. ¿Y por qué nos preocupamos? Vamos a ver qué sucedió para esos antecedentes. En el gobierno anterior se da el famoso escándalo de espionaje llamado UPAT, una unidad chiquitita que estaba espiando a los costarricenses, tomando los datos de los costarricenses. Ojo la coincidencia, estamos hablando de datos. ¿Por qué los datos ahora valen mucho? Porque la información es poder. ¿Qué significa esto? Cuando usted casualmente recibe una llamada para extorsionarlo, que todo el mundo hace la referencia, que son llamadas supuestamente desde la cárcel, resulta que a usted lo llama alguien que se hace pasar por un funcionario bancario o otro tipo de institución parecida y que tiene todos los datos de usted. Su nombre, dónde vive, cuál es el nombre de su hermana, de su papá. Eso es lo que se llama ingeniería social. ¿Qué es? Robarle los datos a la gente para usarlos con un fin. Muchas veces se usan de fines comerciales, pero en este caso son para fines extorsivos, fines para sacarle el dinero a usted. ¿Ok? ¿Qué pasa en el tema concreto de Conti? Que, como lo decía el ingeniero, la impresión que nos da de parte del gobierno es de vulnerabilidad. Y ahora que se ha, por ejemplo, pasado el tiempo, simplemente de un silencio que a todos nos asusta. ¿Por qué? Porque si era una crisis de tal magnitud, era lógico que hubiera una situación ejemplar para contrarrestar. O sea, se necesitaba una respuesta efectiva a lo que estaba sucediendo.
No era simplemente decir, hay un grupo que está haciéndolo y son 4 fantasmas y 5 fantasmas. No, 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 no. Era algo concreto que pues, teníamos que entender de que qué pasó y sobre todo cómo se previene para que no vuelva a ocurrir, por ejemplo. Bueno, entonces dentro de las hipótesis que indicó aquí el ingeniero en su momento, era el tema de que pasamos de UPAT, pasamos a la desconfianza de quienes administran nuestros datos. ¿Por qué? Porque con la situación del bono proteger, que ustedes se acuerdan durante la pandemia, las bases de datos del bono proteger terminaron en Panamá. La pregunta es, entonces, todos los datos de la gente terminaron en Panamá, ¿en manos de quién? De privados, de terceros. ¿Cómo se permitió eso? Eso es increíble lo que está sucediendo en este país, que no hay un tema de control de la autonomía de la información de los costarricenses. Hay gente que realmente no ha entendido que la información suya, privada, es del individuo, no es del gobierno. Y eso es muy peligroso. Entonces, segundo incidente, el tema de bono proteger. Y ahí justamente cuando ya íbamos a terminar el gobierno anterior, que es el que principalmente están todas las miras de sospecha y legítima y totalmente legítima de sospecha de este gobierno, del gobierno anterior del PAC, resulta y acontece que justamente el 17 de abril, o sea, pocos días después de la elección, en este caso en segunda ronda de don Rodrigo Chávez, sorpresa, aparece Conti llevándose los datos de Hacienda, creando un caos general y el primer día el ministro de Hacienda dice, no pasó nada, no, tranquilos, todo está bajo control. Nos damos cuenta al día siguiente que se cae todo el sistema de Hacienda, que ni siquiera se puede declarar la declaración de impuestos, o sea, era un caos. Y asume don Rodrigo Chávez el 8 de mayo. Pero durante todo abril prácticamente, desde el 17 hasta finales, ataques tras ataques. Y no había respuesta de parte del gobierno. Entonces, ahora sí, volvemos ya dando este anticipo. Cuando viene don Rodrigo Chávez dice las siguientes expresiones, a grandes rasgos, porque obviamente han habido demasiado en los primeros meses. En prácticamente mayo hubieron todo tipo de declaración del señor presidente. Habló de filibusteros, de posibles filibusteros contribuyendo para eso, para ese ataque en contra del país. Pero además hablaba de la colaboración de gobiernos hermanos o amigos como Israel, España y Estados Unidos. Obviamente las policías de esos países. Lo importante aquí fue, en ese sentido, es que si hay colaboración de estos países y que obviamente el manejo de la información y la sociedad de la información es rápido ahora, ¿por qué no ha habido la respuesta del lado de Costa Rica en decir seriamente qué ocurrió y especialmente si han habido funcionarios o exfuncionarios públicos implicados en esto? Le pregunto al ingeniero en este caso para que él nos ayude. Por ejemplo, ingeniero, ¿qué pasaría si un funcionario de confianza de un banco pasa los datos de todos sus clientes alegando error a una banda de crimen organizado? ¿Qué pasan con todos esos datos? Obviamente son un material que sirve de mucho para muchos usos. ¿Usted me podría explicar en este caso qué usos se le pueden dar a los datos de las personas? Claro, bueno, los datos de las personas se pueden utilizar principalmente para lo que se conoce como ingeniería social, que usted le brinda información a ciertas empresas por la naturaleza del negocio. Por ejemplo, al banco, el banco tiene información sobre nuestra tarjeta, tiene información sobre cuánto dinero tenemos, y si un tercero tiene acceso a esta información, nos llama por teléfono a nosotros, inclusive generando el número del banco, como sucede con el Banco Nacional de Costa Rica. Este delincuente fácilmente puede hacernos creer que se trata de un funcionario del banco por el nivel de información que maneja. Por eso hay que estar muy pendiente a las alertas que dan los bancos. Generalmente ellos dicen, cuando nosotros llamamos, no solicitamos ni contraseñas, ni PIN, ni brindamos información personal, a menos de que usted llame porque sufrió una estafa, pero ellos nunca le van a brindar a usted información sobre su estado de cuenta o nada por el estilo. Ellos no hacen ese tipo de llamadas, ya lo han advertido, porque eso es muy peligroso. Otro uso que se le puede dar a toda esta información es, por ejemplo, un delincuente que sepa cuánto gana fulanito,
puede decir, ah, mira, fulanito tiene tanto dinero y lo gasta en este y este otro negocio, porque en el banco se genera un historial de compras. Entonces podrían hasta estar pendientes de dónde va la persona a gastar su dinero para hacer una posible extorsión o robo. ¿Verdad? Es peligrosísimo que los terceros tengan acceso a nuestra información privada. Algo inevitable en el mundo digital, pero que hay que combatirlo, porque vamos a ser claros, el que la información la tenga el gobierno o la empresa privada no nos garantiza que no se va a vulnerar esta información, pero en la empresa privada usted decide a cuáles empresas usted le brinda los datos, en cuáles usted cree. Con el gobierno no hay opción porque el gobierno nos obliga a brindar la información en contra de nuestra voluntad, además de quitarnos nuestro dinero, también nos pide datos porque son necesarios para ciertos trámites y no los custodia apropiadamente, que esto fue lo que pasó con el ataque de Grupo Conti. Mi opinión es que el gobierno de Costa Rica ha dado su historial de que depende de terceros para manejar todo lo que tiene que relacionarse con informática. Debería evitar solicitar a los costarricenses información privada o sensible, debería conformarse con lo mínimo de información. Pero para cambiar esa situación habría que reformar un montón de leyes, porque usted sabe muy bien que en Costa Rica todos los trámites nos solicitan un montón de datos, a veces innecesarios. Desde dónde vive usted, desde su recibo de agua o de electricidad, son trámites usuales en ciertas instituciones del Estado. Toda esta información, lamentablemente, si no se custodia apropiadamente, puede terminar en manos de un delincuente. Esa sería la respuesta, mi amigo. Ok, vamos a ver. Vamos a dar ejemplos prácticos de lo que está ocurriendo en el país y del mal uso de los datos. Vamos a ver, por ejemplo, esta, esta empresa CR Prensa ha publicado para información de todos los costarricenses lo que está ocurriendo con las líneas prepago. ¿Qué sucede con las líneas prepago en este país? Existen tres operadores, uno estatal y dos privados. Particularmente esta situación se está dando especialmente en los privados, que con una absoluta vulnerabilidad, solamente con el número de cédula, están activando líneas telefónicas en contra de la persona que es el genuino titular. O algunos que tengan solamente los datos de esa cédula, por ejemplo, la copia de la cédula, que es uno de los datos que nosotros le pasamos constantemente al gobierno, por ejemplo, para cualquier trámite, entonces van a tener hasta la fecha de vencimiento de nuestra cédula. Obviamente, ¿qué sucede con bandas dedicadas al crimen? Están activando líneas telefónicas a nombre de Antonio, a nombre de Luis, a nombre de Pablo, y cometiendo crímenes con esas líneas telefónicas. ¿Y qué sucede? Simple y llanamente le echan la culpa a quién? Al titular cuando sucede el crimen. Entonces, eso es dentro de lo peligroso que estamos viendo. Usted, amigo y amiga costarricense, lo invito a que accese la página de Sutel en el teléfonos prepagos, en los registros de teléfonos prepagos, y cuidado no se da sorpresa de que hay montones de líneas telefónicas, a lo mejor a nombre suyo, y usted no se está dando cuenta. De esa gravedad es lo que tenemos. Entonces, los datos sí son importantes, claro que sí. Igual como lo dice el ingeniero, pensemos en temas de bandas de secuestros en este país. Obviamente, conociendo el patrón de consumo, cuánto tiene la persona en el banco, cuánto tiene el tema de gastos, etcétera, obviamente eso pone en vulnerabilidad a los sectores de estratos altos de este país. Y para nadie es un secreto. Pero también dentro de las hipótesis que manejó el ingeniero en el programa pasado, que él hizo a través de su revista, él manejó tres hipótesis principales. Número uno, que era con interés, lo digo parafraseando, de algunos borrar cierta información, especialmente porque iban saliendo del gobierno. Hipótesis que es válida, porque también no dudamos que algunos quisieron aprovechar el camino para decir, y borren lo que no me conviene. La otra hipótesis que habló fue el tema de dejar prácticamente al próximo gobierno, en este caso el gobierno de don Rodrigo Chávez, prácticamente sin condiciones para operar, sin condiciones para salir avante. Si ustedes ven, también esa hipótesis es válida por esta situación que vive el país, especialmente en la crisis de recursos. Y la institución que fue más golpeada fue Hacienda. Tanto que durante meses
ha tenido que trabajar Hacienda sin saber cuánta plata hay. O sea, no tiene la capacidad para determinar, debido a este ataque, cuánto entró al gobierno, cuánto salió, etcétera. De ese tamaño ha sido el problema. Y una de las otras hipótesis, obviamente, es que está el tema de una gran corrupción atrás y una, pongámoslo así, crear un estado de necesidad para que estas empresas consultoras vendan el producto. O sea, creo la necesidad para yo tener la solución, como sucede mucho en las licitaciones públicas, que hacen una licitación creada a la medida para un producto que ya saben. Y lo hemos visto en otras áreas, por ejemplo, el de salud y demás, que ya todo el mundo conoce en el debate. Esas tres hipótesis, ingeniero, quisiera que usted las explicara y usted nos dijera en su opinión cuál cree a la luz del tiempo que ha pasado que es la más cercana a la realidad. Bueno, ahí para corregirte un poco, las tres hipótesis que di yo eran las siguientes. La primera, bueno, no me acuerdo el orden exacto en que las di, pero sí recuerdo cuáles eran. La primera es, bueno, ningún sistema informático, porque nosotros los informáticos, como se dice popularmente, no reinventamos la rueda. Entonces nosotros nos basamos en herramientas que nos ofrecen terceros, ¿verdad? Por decirte algo, yo voy a desarrollar una aplicación, una página web, utilizo tecnología ya existente en la cual me apoyo. Entonces, existen vulnerabilidades del sistema operativo y de esas herramientas de apoyo. Entonces, si yo estoy utilizando un sistema operativo que no fue actualizado o una herramienta que tiene alguna vulnerabilidad, los delincuentes pueden explotarla y entrar a mi sistema y sembrar este tipo de malware, como es el ransomware, el software malicioso que secuestró los datos en este caso, o cualquier otro tipo de malware, porque no solamente existe el ransomware, ¿verdad? Existen otros sistemas que causan destrucción o simplemente pueden hasta registrar todos los datos sin necesidad de encriptarlos y usted ni cuenta se da. Entonces la teoría 1 es que fue efectivamente un ataque, simplemente se dio la casualidad de que sucedió en el cambio de gobierno. La segunda teoría era que el gobierno anterior, en cooperación con hackers internacionales, hicieron todo esto para generarle caos al gobierno entrante, generarle problemas y aprovechar de paso y borrar información que tenían comprometedora. Y la tercera teoría era que este gobierno y el anterior se habían puesto de acuerdo para generar caos y justificar la actualización de los sistemas informáticos de Hacienda, porque recordemos que Rodrigo Chávez, cuando era ministro de Hacienda en el gobierno de Carlos Alvarado, había dicho que Hacienda tenía un desorden, que había un montón de sistemas que no se hablaban entre sí y que él quería modernizar estos sistemas. En ese momento yo dije que, bueno, si Rodrigo Chávez quería actualizar sistemas, esa era la oportunidad perfecta, porque usted le echa la culpa a los sistemas viejos y dice, bueno, necesitamos actualizar los sistemas. Para contestarte la pregunta de qué es lo que realmente estaba detrás de todo eso, creo que es importante recibir las respuestas del Ministerio de Hacienda para que nos explique qué pasó. En ese momento estábamos preocupadísimos porque lo que sucedió fue que en el caso de aduanas empezaron a trabajar otra vez en papel, estaban recibiendo toda la mercancía, pero de una forma muy lenta, no quitaron el registro de aduanero, sino que todos tenían que trabajar a mano y eso se volvió lentísimo. Eso le estaba costando al país una fortuna porque los barcos que vienen a dejar la mercadería, ellos cobran por el tiempo que están estacionados ahí en los muelles. Y si usted dura más en descargar un barco porque los sistemas van lento, además del tiempo que se tenían que tragar los traileros ahí esperando la mercancía, eso hacía que el transporte se volviera mucho más caro. Eso trajo pérdidas multimillonarias. Respecto a Hacienda, no queda claro cuál fue la información que le encriptaron, es decir, que guardaron en una caja fuerte donde solo el delincuente tenía la llave, y no queda claro cómo recuperaron la información. Es natural tener una política de respaldo. ¿Qué quiere decir esto? Que Hacienda, además de tener la información en vivo que está trabajando, tiene un respaldo de toda esa información en otra zona. Entonces, ellos hablaron de restaurar los sistemas y lo hicieron sin necesidad de pagarle a Conti. Eso nos sugiere que ellos restauraron los sistemas poco a poco, recuperando toda la información. Posiblemente tenían algún tipo de respaldo en alguna parte. Entonces, no es necesariamente cierto que se perdió información de Hacienda. Lo que sí sucedió es que hubo un lapso en el cual la factura electrónica quedó suspendida. Entonces, en ese tiempo, no tengo certeza de cómo estuvo manejando el gobierno la factura electrónica, porque no había factura electrónica. Entonces, ¿cómo estuvieron cobrándole la facturación a las personas?
Sí estuve leyendo que obligaban a la gente, a los empresarios a hacer facturación a mano, enviar los formularios como se hacía antes, pero ya no había tanto control como lo hubo con la factura electrónica. Conocer el impacto de ese ataque, que era el propósito de este programa, es algo que no te voy a poder contestar con exactitud, por eso envié el correo electrónico, porque solo con las respuestas que me brinda Hacienda podría ayudarte ya a los detalles. Mi impresión es que tiene que ver, más que todo, me inclinaría, como no he visto a Rodrigo Chávez invertir en ciberseguridad ni comprar sistemas nuevos, me inclinaría más por decir que fueron gatos caseros vinculados al gobierno anterior. Esa es la teoría que más fuerza tengo yo, pero no deja de ser una teoría, no se puede comprobar. Lamentablemente, te voy a ser franco, en Costa Rica tenemos una ley de delitos informáticos que de poco sirve. Aquí no estamos preparados para combatir este tipo de crímenes. Los forenses informáticos del OIJ, bueno, yo he sufrido ataques de suplantación de identidad y ellos no tienen forma de investigar estos delitos. Entonces, me imagino que será lo mismo con los ataques de ransomware. Habría que investigar dónde se dio el ataque, si hubo responsabilidad de alguna persona dentro del gobierno que facilitó que ocurrieran estos ataques o si simplemente fue una vulnerabilidad. Si no hay vulnerabilidad, habría que investigar de manera internacional cuál fue la red de delincuentes y a dónde terminó la información y dónde la están vendiendo, esa información que le robaron a los costarricenses. Sería una investigación compleja porque no solamente es dentro de Costa Rica, sino en esta red de Tor, ¿verdad? Que es anónima, ahí donde ellos exhibían la información que supuestamente iban a vender. Por supuesto que si usted descargaba esa información, corría el riesgo, primero, de cometer un delito y además de eso, de que usted no sabe si la información que le estaban ofreciendo los delincuentes venía con algún malware que podría infectar su dispositivo. Entonces, no sé si hay gente que compró esa información, no hemos conocido, nadie ha dicho, oigan, yo compré información de Conti, pero sí pasaron cosas curiosas. Por ejemplo, después del ataque de Conti, en la empresa Aeropost, que es una empresa para comprar cosas desde Estados Unidos y traerlas para acá, ellos sufrieron una vulnerabilidad de las tarjetas de débito y de crédito de los clientes. Yo tenía mi tarjeta registrada con ellos y ellos hicieron el anuncio y a los 2 días tenía un reporte del Banco Nacional donde me habían indicado que con mi tarjeta habían hecho una compra de comida en Estados Unidos. Entonces, Ingeniero, justamente, perdone que le interrumpa, porque vamos a pausa porque se nos está cortando el tiempo, pero justamente esas experiencias también sucedió con Uber Eats, creo que fue también la plataforma que también sufrió esto. Vamos a verlo en la segunda parte de Tras las Rejas, ya volvemos, no se muevan, ya casi regresamos.